Los emprendedores también pueden ser obsesivos, compulsivos y tóxicos. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos otra vez aquí en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña otro emprendedor, otro crack. Él es Miguel Torres. Tiene una trayectoria variada, diría yo. Acaba de recibir un premio, el primer premio que entrega la Universidad de San Francisco, el premio Santiago Gangotena en memoria del fundador de la universidad. Miguel también es uno de los fundadores de Shipify, una startup ecuatoriana que es un pequeño monstruo, yo le digo, en Brasil. Miguel, bienvenido a nuestro estudio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pedro, por tenerme aquí. Felicitaciones por estar aquí en el set de Forbes. Muy agradecido por la invitación y por participar de ustedes con este podcast. Y muchas gracias por esa descripción. Al final del día, muchos años de arduo trabajo. Te agradezco muchísimo por tus amables palabras. Gracias a ti por el tiempo. Sé que ahora tu vida, se divide entre Ecuador y Brasil. En Brasil está la sede de Shipify, ¿no? Los cuarteles generales, pero me estabas explicando antes de empezar la entrevista que te mueves ahora entre los dos países. ¿Cómo está Shipify hoy en día? Shipify sigue continuamente con crecimientos. Afortunadamente, desde la creación de Shipify, que fue más o menos hace unos 8 o 9 años, hemos sido muy afortunados en seguir creciendo con buenos crecimientos, con buenas innovaciones tecnológicas y obviamente consolidándonos en los mercados actualmente donde estamos. Así es. Lo que te comenté, actualmente estoy pasando una alta cantidad de mi tiempo aquí en Ecuador y bueno, por eso aprovecho esta oportunidad para contarte un poco más lo que estoy haciendo y lo más importante también conectarme más con el ecosistema de emprendimiento en Ecuador, que es eso como emprendedor, esa parte que siempre quieres estar conectando, ayudando a otras personas. Claro, porque digamos, los emprendedores además van tejiendo redes, ¿no? Dentro del país y lo más importante, ya fuera del país. Ahora que estás en el Ecuador, con más tiempo pasando acá en el Ecuador, ¿cómo miras al ecosistema emprendedor? Muy alentador. Ya te digo, cada semana me vuelvo a conectar con grandes emprendedores que están haciendo cosas extraordinarias. Una de nuestras funciones como emprendedores es dar ese, como dicen los gringos, ese give back, ¿no? A la comunidad y al ecosistema y ayudar a otros emprendedores. Y en esa ayuda está la parte de decirles y contarles lo que hicimos mal para que no lo hagan, ¿no? Y decirte, oye, aquí hay un shortcut o un camino mucho más simple por el que puedas hacer o llegar a conseguir algunas cosas y contactos. Es así que ahora dedico una parte muy importante de mi tiempo a temas de mentoreo. Como te comenté ahora, como miembro del directorio dentro de la compañía, me permite tener una facilidad, ya no estar tan operativo dentro de la compañía, pero eso sí, tener una calidad de tiempo y calidad de vida que por lo menos me pueda comer ahora sí un encebollado con gusto en Ecuador. Pero conectarme más con ese ecosistema a quien les debo muchos y también tengo que entregar algo. Así que eso es una de las partes en las que estoy dedicando bastante cantidad de mi tiempo ahora. ¿Qué se sabe de Ecuador en Brasil? Antes de ir a otros temas, ¿qué es cuando tú estabas allá o cuando tú vas a Brasil? ¿Qué se escucha del Ecuador? El Ecuador es pequeñito y, digamos, es hermoso el país, pero no deja de ser pequeño en el contexto regional. Es una muy buena pregunta. Y me la hace reflexionar, porque digo, ¿qué se sabe del Ecuador y qué sabe del Ecuador del Brasil? Poco, en realidad poco, porque al ser uno de los países más grandes de América del Sur, las oportunidades están ahí. Y claro, muchas veces tenemos ese sofisma o esa creencia del doing business dentro de Brasil es completamente distinto. Sí, es distinto. El idioma es distinto, pero las oportunidades de mercado son esenciales para llegar. Muchas veces el emprendedor ve a los Estados Unidos como el mercado más potencial y más grande, pero no nos olvidemos que en América está México, que es uno de los mercados más grandes, está Brasil. ¿Qué se sabe de Brasil? Poco. ¿Qué sabe Brasil de Ecuador? Poco, para serte muy sincero. Probablemente el fútbol debe de ocupar una de las características de algunos jugadores ecuatorianos, pero de ahí yo creo que el emprendimiento puede ser uno de los importantes elementos también actualmente, ¿no? Como emprendedores, para nosotros haber ido al Brasil fue, oye, podemos ir a los mercados americanos, pero hay un mercado con muchos más desafíos. Claro. Al igual que México, entonces Brasil ocupó una parte. ¿Cómo está tu portuñol? El portuñol está muy bien, si bien es un idioma un poco, a veces hablamos que es similar al español, pero creo que tiene sus grandes diferencias. Sí. Lo interesante es que mis mails en portugués son 2, 3 líneas y probablemente en español son 5. Entonces eso también te ha permitido, pero crear esos lazos con el brasilero es muy abierto, muy receptivo. Creo que eso también nos permite romper esos paradigmas en el mercado, ¿no? ¿Y el emprendedor brasileño qué similitudes tiene con el ecuatoriano?
El emprendedor brasilero, qué buena pregunta. Vamos a ver las diferencias mejor. El emprendedor brasilero probablemente entiende que tiene un mercado lo suficientemente grande. Entonces no empieza a ver las otras fronteras. Dice, Brasil es suficientemente grande como para conquistar este mercado y ya la tenemos hecha. Entonces el emprendedor ecuatoriano viene de un mercado chiquito, de un país pequeño, en donde el emprendimiento todavía no está muy desarrollado. Entonces llega al mercado brasilero con una palabra que me encanta en portugués que se llama fome. La traducción puede ser hambre, pero la semántica de la palabra fome es mucho más interesante, que es lo como llega un emprendedor a conquistar el mundo con mucha fome, ¿no? El hambre del emprendedor. Me como Brasil, voy al mercado, no hay nada que me detenga, y yo creo que esa es una de las características que hacen a un emprendedor entre quedarse en un mercado pequeño y trascender, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se habla aquí en el país, no? Pensar, cuando empiezan, les dicen los mentores como tú, no piensen en el mercado, no piensen en Quito, en Guayaquil, piensen ya en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Ahí está el hambre, ¿no? O sea, ese hambre de crecer y de desarrollarse. Y de los problemas, ¿no? Y de los consumidores. Solo mira el tema de comercio electrónico, penetración en Ecuador del comercio electrónico, penetración del comercio electrónico en Brasil. O sea, los números son astronómicamente diferentes y las necesidades. No. Entonces, muchas veces los emprendedores queremos validar mercados y lo hacemos en un mercado pequeño ecuatoriano con un MVP, un proyecto mínimo viable. Pero claro, cuando lo llevamos a otro lado, escalabilidad, ¿no? Es decir, ok, ahora sí vamos a dar un home run, demos un home run. Pero eso es lo interesante, la diferencia. El emprendedor brasileño muchas veces se queda en consolidar su mercado. El emprendedor latinoamericano, ecuatoriano que va a Brasil dice, ok, ya conquisté Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y México? Probablemente solo el idioma. Claro. Y las ganas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bueno, tú acabas de recibir un premio y antes vamos a conversar de eso ya en unos minutos, pero antes de eso, Miguel, como mentor, ¿cuáles son esos tips básicos que tú les dices a los nuevos emprendedores? O sea, hablábamos hace un momento de esto de equivocarse y decirles, bueno, yo me equivoqué en esto, tú puedes hacerlo de diferente manera para que no te tropieces con esto. ¿Qué les dices a los emprendedores a los que tú estás dando las mentorías? A ver, he pasado por un proceso de transformación, porque claro, ser emprendedor y también un poco de formación, yo creo que tratar de formarte como coach / mentor ha sido algo, pero coach de verdad, no los coaches de esos que sabemos que hay muchos, ¿no? Entonces aquí es... Coach de redes sociales. O de esos coaches que venden la lámpara de Aladino, pero Aladino no existe, ¿no? Es importante entender lo principal para mí es qué tan enamorado y apasionado estás por resolver el problema. Yo creo que eso trasciende. Trasciende cuando alguien te dice, oye, yo estoy resolviendo, no importa el problema, sino importa cuál es la solución con la que tú estás obsesionado, enamorado, enfocado y estás convencido de que vas a cambiar el mundo. Entonces, claro, porque eso es importante y esa es la primer pieza clave para mí, para un emprendedor, es porque al final del día, después de eso, vas a recibir cientos de miles de nos. ¿Okay? Van a ser siempre nos. Y tienes que estar dispuesto a que recibas esos golpes y que todo el mundo te diga que no, eso no va a ser posible porque tú eres el encargado de hacer que solo exista un sí. Y ese sí es el que tú cambias y trasciende en el mercado y se vuelve una solución a un problema. Si no, miremos las tantas cantidades de tesis que existen en las universidades. Sería mejor que existan empresas en vez de tesis en las universidades. Y el tercero es... Qué buena reflexión, sería mejor. Sería mejor, y eso justamente conversábamos, luego lo podemos tratar, con el Carlos justo Montúfar de la San Francisco, le decía, oye, qué chévere sería que en el Ecuador, en vez de que tengamos tantas tesis, tengamos más startups, más emprendimientos. Y no pasa nada si es que van a fracasar. Claro. Porque al final del día ver el fracaso como, pasó algo malo, es no verlo como un aprendizaje, ¿no? Entonces sería regresar a lo que los famosos filósofos de hace mucho tiempo decían, ¿no? Pero aquí creo que es importante esos dos factores y un tercero es que el emprendedor entienda que tiene que cada vez redefinirse, ¿no? Es decir, la mejor definición que yo he escuchado de emprendedores es aquel tipo que salta desde un avión y piensa que tiene un paracaídas, pero no lo tiene. Pero durante esa caída tiene que ir construyendo ese paracaídas. Ya. Y una vez que ya se abre el paracaídas, probablemente ya no sirve. Porque tiene que rediseñarse, tiene que reinventarse. Una definición extrema, ¿no? Pero es que es una característica extrema. El emprendedor siempre vive en riesgo. Y ese riesgo es el que le lleva a innovar. Si no, no tendríamos innovaciones extraordinarias en el mercado con soluciones tecnológicas que forman parte de nuestro día a día. Hace un instante dijiste esto de enamorarse del problema y siempre se conversa del tema, ¿no? Enamorarse de un problema suena, bueno, en el mundo emprendedor es como que la norma, pero en la vida normal, digamos, de las personas, ¿por qué me voy a enamorar de un problema?
Bueno, esa es otra muy buena pregunta que también tiene reflexiones súper profundas, ¿no? Hay emprendedores y emprendedores, hay emprendedores que buscan trascender, hay emprendedores exacto. que buscan no dinero, el dinero puede ser una consecuencia de una solución a un Pero hay problema. los que sí buscan también Pero hay directo. los que buscan exactamente lo otro que es trascender. Y en el trascender creo que también está la parte amor y creo que también entra la parte de obsesión. Es una relación obsesiva compulsiva, pongámosla en términos, y tóxica al final del día. Sí. Porque no es difícil, si no ya hubiera alguien creado esa innovación, alguien ya lo hubiera solucionado. Y en esa obsesión viene la innovación. Sin esa obsesión probablemente estarías pensando en tirar la toalla, porque lo más fácil puede ser decir, hasta aquí, y es válido. Y también otra cosa, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Hay funciones para todos, hay intraemprendedores, hay emprendedores, al igual que hay emprendedores religiosos, hay todas las categorías, pero al final del día es obsesionarte con ese problema. Hay emprendedores sociales que resuelven problemas de agua potable, cosas muy importantes. Entonces, regreso al punto de que, ¿por qué es importante esa obsesión? Es porque se vuelve difícil, es complicado, es un mundo con muchos nos, con poco sueño, con mucho arduo trabajo, con muchas canas. Entonces, al final del día se vuelve un punto de que también tienes que tener mucha resiliencia para lo que quieres buscar. Bueno, espero que los emprendedores que están escuchando esto lo estén tomando nota, y si no, en el Spotify lo pueden retroceder, ¿no? Hacer el rewind para volver a escuchar, que esto está muy, muy útil, me parece, Miguel. Gracias. Acabas de recibir un premio entregado por la Universidad de San Francisco, es el premio Santiago Gangotena, un ícono, digamos, de acá de la educación, un hombre carismático, polémico, bueno, muchas definiciones. ¿Y cómo? ¿Por qué o sea, ya sé por qué te dieron, pero qué se siente, digamos, ser el primero en recibir esta condecoración de una institución como la universidad y en memoria de un tipo como Santiago Gangotena? Conversaba con alguien el día viernes, que tuve la fortuna de tener ese privilegio, y una emoción que me llena es orgullo. Me llena mucho de orgullo por lo que es la trayectoria de Santiago Gangotena. Vamos a cumplir aproximadamente ya un año del fallecimiento de Santiago, un innovador, un precursor de las artes liberales en el Ecuador, con una locura que hace unos minutos hablábamos un poco de casi lanzarse de un avión y tratar de encontrar cómo descubrir un paracaídas. Entonces empezar una universidad, como él sabía contar desde... Él sí se lanzó, digamos, creando una universidad. Una universidad ilegalmente, no importa la ley, y hacerlo y llegar a ser una de las universidades y más importantes en Latinoamérica y en el Ecuador. Entonces, esto se da en un contexto de que lo hago un paralelismo, pongámoslo, con el tema del emprendimiento, en el que muchas veces emprender desde el Ecuador ha sido difícil. En el Ecuador, cuando nosotros empezamos a emprender, no existía el Venture Capital, ahora existe muchísimo más Venture Capital, lo cual es muy bueno para todos los emprendedores. Así es. Los fondos de inversión. Los fondos de inversión, programas de aceleración, hay muchas puertas abiertas. A veces el dinero probablemente ahora es más accesible para todos los emprendedores, ¿no? Y esto es una trayectoria de casi aproximadamente más de 15 años en los que muchas veces uno ha estado en off o bajo pantalla o perfil bajo, trabajando duro para llevar a cabo no solo Shipify, sino otras startups y otros emprendimientos que he tenido antes. Algunos han fracasado sin lugar a duda, otros han ido muy mal. En muchas cosas he aprendido, en otras he madurado, en otras me han dado no un piedrazo, sino un batazo y he tenido que aprender. Y en otras que no sabía lo que tenía que hacer, he aprendido a aprender y desaprender y volver a aprender las cosas. Entonces, creo que el premio Santiago Gangotena es un premio que el referente de la universidad, es que todo el consejo consultivo de la universidad lo crea posteriormente, post-mortem de Santiago, para demostrar personas que tengan los mismos principios de la Universidad San Francisco: bondad, libertad y solidaridad y la belleza. Entonces, dentro de ese contexto, la universidad crea dos premios: el premio Carlos Montúfar, que está más enfocado en la ciencia, y el premio un poco más Santiago Gangotena, que está enfocado en el tema de libertad y emprendimiento, ¿no? Tengo la fortuna de ser la primera persona que recibe el premio Santiago Gangotena. Como te comentaba, soy una persona a veces que no me gusta mucho los temas de premios, ese tipo de cosas. Me gusta mi perfil, me gusta más hacer que recibir, te lo digo muy sinceramente. Entonces, el consejo de alumni de la universidad, a través de una querida amiga de hace muchos años, me dice: Miguel, queremos conversar contigo, pásanos tu hoja de vida. Y dije como que qué raro, ¿para qué puede ser esto? Y claro, mientras me tomaba un café, tuve la fortuna de tener una llamada por teléfono y hablar con algunas personas de la universidad y decirme: Miguel, lo que queremos hacer
es nominarte y el consejo referente de la universidad quiere otorgarte el premio Santiago Gangotena por los principios. Así que... Eso es un golazo, ¿no? Me faltan palabras para describirlo. Claro, es una muy buena, un gran reconocimiento Sí. a todo lo que has hecho. Te agradezco muchísimo por tus amables palabras sobre eso. Es un reconocimiento, pero soy uno de esos seres que se reinventan en el tiempo y marca un punto en el que es un reconocimiento a algo que fue en este momento y que está siendo creado. Pero lo veo más como un punto que es para lo que viene al futuro, que también es lo que me hace vivir. Soy un emprendedor. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué viene para el futuro? En el futuro vienen cosas muy interesantes. Antes, un recurso que no contaba hace algunos meses, quizás hace 6 meses, era el tiempo. El tiempo era muy escaso porque pasaba Me entre explicabas, países. ¿no? Antes de empezar, el poco tiempo que tenías estando en Brasil en la parte operativa de Shipify, que ahora sí tienes ya ese tiempo, ¿no? Ahora, hasta para dormirme. Es verdad, imagínate, eso te comentaba, mi score ahora de sueño es casi 89, 90, antes era 60 y era feliz. Entonces puedes encontrar esos puntos de cómo mi calidad de vida ha mejorado lo que he aprendido. ¿Qué se viene? Es bueno, sin lugar a dudas, me interesa muchísimo el tema de emprendimiento e innovación y ayudar a muchos más emprendedores en el Ecuador, pero sin lugar a dudas, cada día veo muchos más problemas en diferentes tipos de industrias. Una de las industrias en las que estoy obsesionado con un problema es la industria farmacéutica actualmente. Cada día veo más cómo es la experiencia de un usuario que tiene que tomar medicinas diarias. Cada vez lo veo inclusive en tema familiar muy cercano a mí, con temas de salud mental, que son elementos muy importantes que muchas veces los emprendedores tampoco los hablamos. O sea, en esto que muchas personas que pueden estar viendo hoy día el podcast dicen que chévere, Miguel, de ese lado. Claro. Pero en el otro lado también hay la parte de muchos desafíos, mucha tristeza, mucha soledad. Entonces he visto ahí una redefinición de algunos conceptos muy importantes, muy cercanos a la industria farmacéutica, en los que estoy trabajando. ¿Viene algo que estás pensando, alguna más allá de pensando, porque en realidad estoy queriendo solucionar uno de los problemas más grandes que tienen las personas que toman medicación. Si redefinimos el e-commerce con Shipify en cómo te llegue una caja en 24 horas, decías, wow, ahora me llega lo que compré en 24 horas. No puede ser posible que hoy día personas que puedan estar tomando medicación temporal de toda su vida tengan que recibir una experiencia así y todos los riesgos que caen con una persona tomarse algo equivocadamente. Entonces va por ahí, ¿no? Estoy trabajando en algo. ¿Quieres contar algo más o esperamos que yo lo que voy a hacer es, voy a hacer que la idea madure y te voy a decir, oye Pedro, vamos a conversar sobre lo que estoy haciendo, porque ha sido un proceso de reinvención, ¿no? Hay algunas cosas en las que juega un papel muy importante la tecnología, en las que estoy trabajando, entonces en mi tiempo ahora actualmente, esa es mi obsesión actualmente. Lo que tú dices debe pasar por la mente de muchos emprendedores, ¿no? Muchos tienen esas experiencias personales, familiares, de amigos, de compañeros de oficina que están pasando por problemas. Me siento yo totalmente identificado y uno dice, debería haber algo para esto, ¿no? O sea, por ahí empieza a veces la idea. ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que el proceso de ideación es bien interesante porque muchas veces los problemas están al frente de tus ojos. Uh-huh. Pero lastimosamente por nuestro contexto, por el entorno, por nuestro estado de ánimo o por no identificar muchas veces cuáles son nuestras reales emociones, es decir, por no abarcar la tristeza y decir, oye, eso me genera mucha tristeza, ¿cómo lo puedo resolver? Ahí es donde nace la diferencia. Si en el e-commerce... Sin importar que seas ya un emprendedor y tal vez eres un periodista, eres un abogado, eres un arquitecto, pero encuentras el problema y empiezas a trabajar. Yo creo que están al frente nuestro, son como esos que decía Benjamin Franklin, esos aha moments en la biografía de Walter Isaacson. Es fantástico como él describe el proceso, ¿no? Del eureka moment. De que es obvio, está al frente de nuestros ojos, pero quizás nuestra propia ceguera, nuestra propia realidad es la que no nos permite ver. Entonces, pues te digo que vengo con un proceso de redefinición de muchas cosas, conectar con muchas emociones que son muy importantes. Ya te digo, el emprender es obsesionarte con un problema, pero otra cosa que es importante cuando tú emprendes, tu emprendimiento no es tu vida, es una parte de tu vida. Pero muchas veces el emprendedor se llega a ese nivel de obsesión, no, es mi vida, no es tu vida. Hay cosas mucho más importantes en tu vida, tu familia, tus amigos, las personas que el día de hoy no vas a estar y que probablemente van a estar más tristes de que no estés aquí. Entonces, el emprendimiento forma parte de tu vida. Y ahí radica en donde encuentro esa redefinición de encontrar problemas, como tú me preguntas, están al frente de nuestros ojos. Solo basta verlos desde una óptica distinta y creo que ahí pueden nacer ideas maravillosas, soluciones espectaculares a problemas muy complicados. Nuevamente, por favor, tomen nota de todo esto que nos está dejando el día de hoy Miguel aquí. Hablemos un poquito ya para terminar, Miguel, de Shipify.
este gigante ecuatoriano del comercio electrónico, radicado con sede en Brasil, ¿en qué está este momento? Bueno, actualmente la compañía sigue con crecimientos. Los últimos 3 años son crecimientos de 3 dígitos, en crecimientos de transacciones, en ventas de 2 dígitos. La compañía sigue creciendo. Se viene reinnovando después de 9 años, literalmente, 9 años de Shipify. La anterior compañía, 5 años, son casi 14 años de liderazgo como el CEO de la compañía. La compañía ahora tiene un nuevo CEO, que es una de las personas que trabajaba muy cercamente conmigo. Yo ahora formo parte del consejo directivo y estoy más enfocado en temas de venture capital, capital de riesgo, adquisiciones, fusiones y temas muy estratégicos en ese sentido de la compañía. La compañía se sigue consolidando en Latinoamérica. Seguimos creciendo con los gigantes del comercio electrónico, con los Fortune 500, los clientes más relevantes, haciéndose hace algunos años nos decían, oigan locos, ¿cómo pueden cambiar la ecuación de un modelo de negocios en que los clientes les pagaban después de que les paguen antes? Y la gran historia que te comentamos que la cubriste en esa edición extraordinaria. Claro. Para los que no saben, tal vez los locos que están detrás de Shipify le escribieron al mismísimo Jeff Bezos a pedir financiamiento, en pocas palabras. Así bueno, es. lean la nota que está en nuestra página web para que se enteren. ¿A quién más le están pidiendo? No sé. Bueno, ahora la compañía es sustentable, ¿no? Obviamente trabajamos con esos clientes y esos clientes ahora nos pagan por anticipado, que era lo que antes todo el mundo decía que era imposible, pero se hizo posible. La pandemia fue un catalizador de eso para el crecimiento del comercio electrónico, fue un catalizador para que sigan sucediendo esas cosas. Y actualmente lo que estamos haciendo es innovando más en temas tecnológicos, utilizando algunas optimizaciones de tecnologías que te habíamos comentado que son low code, que significan que tú puedes programar tu propia logística. Y seguimos consolidándonos con los participantes y las empresas más grandes dentro del Brasil. Quizás en muy poco tiempo vayas a tener otras noticias más interesantes en ese sentido. ¿A qué me refiero? Que estamos haciendo cosas fuera de la caja, ¿no? Para nosotros no existe una caja, ¿no? Entonces ya me debes 2. Te voy a deber 2. La primera que te voy a dar es lo que pueda suceder en los próximos meses. Esperamos que hasta final de año te pueda dar una noticia muy interesante en la que venimos trabajando arduamente. Por eso un movimiento estratégico en cambio de mi función también dentro de la compañía. Y la otra sobre mi nuevo emprendimiento que sin lugar a dudas te va a encantar Claro que sí. y va a cambiar muchísimo la calidad de vida de ciertas personas. Estaremos muy atentos. Miguel, te agradecemos muchísimo por acompañarnos aquí en el estudio y bueno, estaremos pendientes de estos nuevos hitos de los emprendedores como tú. No, te agradezco a ti por tu tiempo y un abrazo para todos. Muchas gracias, Miguel. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.